Capítulo 10. El peso de un latido libre. La paz en el rostro de Reiner era un espejismo fugaz. La estabilidad que Naruto había forzado en su mente fracturada era como un dique de arena contra una marea de milenios. Y la marea, ahora dirigida por una voluntad que despertaba después de 2000 años de letargo, estaba a punto de romperlo todo. La agonía de la elección en la dimensión de los pads, y Ymir Frisch miraba las dos figuras de arena. La que representaba a Eren vibraba con una furia familiar, un eco del primer Fritz que la había esclavizado. Prometía un fin, un cierre violento y definitivo. La otra figura, la tosca imitación de Naruto, no prometía nada. Solo extendía una mano. No había guía, no había orden, no había propósito. Solo la posibilidad vacía y aterradora de elegir. Por primera vez, Ymir no sintió el látigo del mandato. Sintió el vértigo del abismo. Su mente, atrofiada por la obediencia eterna, intentó comprender la libertad y se quebró bajo su peso. Un grito silencioso escapó de sus labios, un sonido que no era de dolor físico, sino del terror existencial de una esclava a la que le quitan las cadenas en medio de un océano infinito. Ese grito resonó a través de los pads. En el mundo real, el precio de despertar el efecto fue inmediato y catastrófico. No fue una explosión, sino un colapso. Por todo el territorio de Paradis, los eldianos de sangre pura, aquellos con la potencialidad de convertirse en titanes puros, cayeron como moscas. No murieron. Entraron en un estado catatónico, sus mentes abrumadas por el torrente de duda, miedo y agonía pura que Ymir liberaba. En los pueblos, en las calles, la gente se desplomaba sin razón aparente, sus ojos abiertos y viendo solo el vacío infinito de los pads. El sonido del terror no era audible, pero se sentía en el aire, un zumbido de desesperación psíquica que enloquecía a los pájaros y hacía aullar a los perros. En el cráter, la expedición fue testigo de la peor parte. Los soldados eldianos de la legión comenzaron a tambalearse. El Jin, el veterano tranquilo, dejó caer sus espadas, llevándose las manos a los oídos. Las voces. Todas gritan a la vez. No puedo encontrar la mía. Cayó de rodillas, espumando por la boca. Petra Ral miró aterrorizada a su padre, un hombre duro pero justo que vivía en el interior del muro. En su mente, vio la imagen de él desplomándose en su huerta. Un sollozo desgarrador le salió del pecho. No era una visión. Era una certeza compartida. Naruto, aún agotado, sintió la onda de agonía psíquica como un muro. ¿Qué está pasando? Su modo sabio le mostraba las llamas vitales de sus compañeros no apagándose, sino retorciéndose, enredándose en una maraña de hilos dorados que ahora brillaban con una luz frenética y dolorosa. La esclava está teniendo un ataque de pánico, mocoso, dijo Kurama, su voz grave y tensa. Y su pánico se está transmitiendo por toda la red. Le diste la opción de elegir, y el peso de esa opción la está destrozando, y a todos los conectados a ella. La tortura de Eren Jaeger fue el más afectado. Había recibido el susurro de Zeke, la promesa tentadora de un plan, de una solución final. Pero ahora, ese camino se desvanecía bajo el diluvio de la angustia de Ymir. El acceso al poder del fundador, que antes se sentía como un río poderoso y dirigible, ahora era un océano en tormenta. Las visiones del futuro, antes una línea férrea hacia un horrible destino, estallaron en 1000 fragmentos contradictorios. Vio a Mikasa muerta. Luego viva. Vio la sonriente completarse. Luego vio a Armin, el titán colosal, destruyendo el puerto de Liberio. Vio a su madre sonriendo. Luego vio a su madre siendo devorada una y otra vez, en un bucle infinito. No podía distinguir el futuro de la pesadilla, la premonición de la locura. ¡Alto! ¡Detente! Gritó Eren, clavándose las uñas en el cuero cabelludo, arrancándose mechones de pelo. Sangre le corría por las sienes. Sus ojos verdes, siempre llenos de determinación feroz, ahora estaban dilatados por un pánico absoluto. No puedo pensar. Son todas las voces, todos los recuerdos, todos los miedos a la vez. Ymir, por favor, detente. Mikasa intentó sujetarlo, pero él se revolvió con fuerza sobrehumana, alejándola. No me toques. No sé qué es real. No sé si te voy a matar o a salvar. Armin, llorando, intentó razonar con él. Eren, es la conexión. Tienes que cerrarla. No puedo. Rugió Eren, y en su voz había un quejido infantil, el de un niño asustado que había perdido a su madre. Se está muriendo. La que está en el centro de todo se está muriendo de miedo, y nos está llevando con ella. El fracaso del exorcista Naruto corrió hacia Eren. Tal vez su chakra, que había calmado a Reiner, pudiera ayudar.
Pero al acercarse, la tormenta psíquica lo golpeó con fuerza redoblada. Esta vez, no era el eco del dolor ajeno. Era el dolor en su estado más crudo, multiplicado por millones de almas. Vio destellos de la vida de Ymir. El miedo en el bosque, la lanza atravesándola, la soledad infinita en el vacío, la construcción interminable y sin sentido. Y lo peor, vio el momento en que él, con su Rasengan purificador, había tocado por primera vez la maldición. Vio como su luz, bien intencionada, había sido como un rayo de sol cegador para los ojos de alguien que solo había conocido la oscuridad. No había sido una liberación. Había sido un trauma. Yo hice esto, murmuró Naruto, cayendo de rodillas al lado de Eren, que se retorcía en el suelo. Quise ayudarla, pero solo le mostré lo grande que era su jaula. Le di la llave, pero ella olvidó cómo caminar. Su compasión, su núcleo mismo, se sintió como veneno. Había llegado a un mundo donde el dolor estaba tan institucionalizado, tan integrado en la realidad, que intentar extirparlo de golpe era como realizar una cirugía a corazón abierto sin anestesia. El paciente se estaba desangrando. Levi se acercó, su rostro de piedra agrietado por una rara expresión de impotencia. Había visto morir a sus hombres de mil formas, pero esto era peor. Esto era la muerte del alma antes que la del cuerpo. Uzumaki. Tienes que deshacerlo. Lo que sea que hayas hecho. ¿Cómo? Preguntó Naruto, su voz quebrada. ¿Cómo cierras una puerta que ha estado sellada por 2000 años, cuando la persona al otro lado tiene miedo de salir? ¿Cómo le devuelves las cadenas a una esclava que acaba de ver que podría estar libre? No había respuesta. Solo el sonido del viento sobre el cráter, los gemidos de los soldados afectados y el quejido desquiciado de Eren. La llamada del hermano mayor fue entonces cuando la conexión inestable se estabilizó por un instante, no por Ymir, sino por una voluntad férrea y enfocada. Zeke Jaeger, sintiendo la agonía de su pueblo y la ventana de oportunidad, forzó su vínculo de sangre con Eren. La voz de Zeke llegó clara a la mente de Eren, un susurro calmante y autoritario en medio del caos. Eren. Hermano. La está matando. La luz de ese forastero está matando a nuestra fundadora con bondad. Su liberación es una tortura. Necesita orden. Necesita un propósito. Yo tengo uno. Un fin limpio, sin dolor. Ven a mí. Juntos, podemos darle a Ymir el último mandato. Podemos liberarla verdaderamente, dándole un final, no una prisión vacía. Eren, en su agonía, se aferró a esa voz como un náufrago a un madero. Era una orden. Un camino claro. Un fin al sufrimiento. En ese momento, la visión de Zeke, la eutanasia, no se veía como una traición, sino como un acto de misericordia. Un modo de callar los gritos para siempre. Los ojos de Eren, llenos de lágrimas de confusión, se enfocaron por un instante. Miró a Mikasa, a Armin, a Naruto. Los vio no como sus amigos, sino como fuentes de más caos, más elecciones imposibles, más dolor. Eran el mundo que gritaba. Con un esfuerzo sobrehumano, Eren se puso de pie. Su cuerpo temblaba, pero su voz, cuando habló, era fría y extrañamente clara. Tienen razón, dijo, mirando a Naruto. Tu camino, es demasiado cruel. Ofrecer libertad a quien solo conoce cadenas, es la tortura más refinada. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Eren se mordió el dorso de la mano con una determinación feroz. Pero esta transformación fue diferente. No hubo un destello dorado masivo. Fue un relámpago oscuro, teñido del rojo de la sangre y la energía inestable de los Pads. Apareció no el titán de ataque, sino una forma más pequeña, más ágil, recubierta de una armadura parcial y cristalina, con ojos que brillaban con la sabiduría y la locura del fundador. El titán no atacó. Dio media vuelta y, con una velocidad que dejó atónitos a todos, saltó hacia el este, hacia el mar, siguiendo el llamado de la sangre. Eren. Gritó Mikasa, el dolor en su voz tan palpable que cortaba el aire. Pero él no miró atrás. Armin se derrumbó, comprendiendo. Lo perdió, la duda lo quebró. Y Zeke, lo atrapó. Naruto intentó perseguirlo, pero sus piernas cedieron. El agotamiento de chakra y el peso de la culpa lo inmovilizaron. Solo pudo ver cómo la figura de su amigo, el joven en quien había visto un reflejo de su propia lucha, desaparecía en el horizonte, habiendo elegido el camino de la aniquilación ordenada sobre el caos esperanzador. Epílogo. El silencio de la arena en la dimensión de los Pads, y Ymir Fritz había visto la elección de Eren. Había visto su aceptación del mandato final de Zeke. Y, en su terror al vacío, encontró un alivio perverso. Una orden. Un fin. Dejó caer la figura de arena de Naruto. Se deshizo en un montón informe.
Con manos que ya no temblaban, tomó la figura de arena de Eren. Y, lentamente, comenzó a construir de nuevo. No cubos sin sentido. Ahora construía una forma específica, terrible y familiar. La forma del titán martillo de guerra, de la bestia, del acorazado, del fundador, todos fusionándose en una sola imagen colosal, una silueta que caminaría sobre el mundo y lo reduciría a un silencio eterno. La sonriente. No como un destino inevitable, sino como la elección de una esclava aterrorizada que prefería el fin del mundo a la responsabilidad de ser libre. El último sonido en la dimensión no fue un grito. Fue un suspiro de alivio, profundo y trágico, mientras Ymir, la fundadora, ponía toda su voluntad en construir el instrumento de su propia aniquilación final y la de toda su raza. Había elegido. Y su elección fue la más triste de todas. La nada sobre la posibilidad. En el cráter, bajo un cielo que parecía más gris que nunca, Naruto Uzumaki, el héroe que siempre creyó en la redención, lloró sin lágrimas, comprendiendo que a veces, el mayor dolor no lo causa el odio, sino una bondad mal entendida que quiebra a quien intenta salvar. El camino ninja que había jurado seguir había encontrado, por primera vez, un abismo que quizás no podía cruzar.